Es la séptima vez que intento grabar este video, porque la vez anterior, que ya estaba terminado, no me había dado cuenta que se paró de grabar a los 5 minutos, porque ya no había espacio de almacenamiento. Perfecto. En fin, corre el intro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora en que estén viendo este video. Ya pasaron varias semanas desde que lancé el video promocional de mi nuevo espacio y del nuevo proyecto que iba a hacer, donde dije que iba a hablar acerca del TDA. ¿Cuál fue la razón? Como buen obsesivo, no pude terminar el video o no pude editarlo porque empecé a ver detalles que no me gustaron, entonces lo grabé y lo grabé. Pero pues bueno, ya, la séptima es la vencida, como dicen. En esta ocasión vamos a hablar acerca del trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o TDAH, o trastorno de déficit de atención y hiperactividad, como lo quieran decir, yo lo dije al revés. Pero quiero aclarar algo. La primera es, no por el hecho de que veamos o vean este video significa que ya pueden diagnosticar TDAH. No, es solamente para que entiendan. Los únicos que podemos diagnosticar TDAH, porque me incluyo, son los psicólogos clínicos y los psiquiatras. ¿Okay? Es un trabajo multidisciplinario. Esta cosa es real, hijo. Y me voy contra ustedes, algunos docentes que diagnostican erróneamente TDA solamente porque tienen a un niño inquieto, cuando el niño inquieto simplemente está hiperactivo porque se acaba de dar un shot de azúcar con unas galletas y una coca de 600 que no debe de estar comiendo a sus 8 años. Pero bueno. Pero ¿quiénes somos para juzgar? Ay, eres muy sabia, chueca. ¿Qué es el TDA? El TDA es un trastorno de desarrollo que afecta, si lo queremos ver así, a nivel neurológico, principalmente el lóbulo frontal. ¿Okay? ¿Por qué el lóbulo frontal? Porque el lóbulo frontal es donde se procesan todas nuestra toma de decisiones, nuestros impulsos, nuestras valoraciones, la abolición social. La abolición social es la valoración social de toda esta frase de read the room, o lee la habitación, o entiende, siente el ambiente. Eso es donde se procesa también todas nuestras planificaciones, se procesa también la interpretación de consecuencias que puede haber, cosa que esto no pasa cuando somos pequeños porque todavía no tenemos este pensamiento tan abstracto de poder hacer cuestiones lógicas sin tener el objeto enfrente. Eso lo pueden ver con Piaget. Y pues el pensamiento egocéntrico, ¿no? Entre muchas otras cosas. También, ¿por qué? Porque el lóbulo frontal es el último lóbulo de nuestro cerebro, por así decirlo, que termina de cuajar mucho tiempo después. Todo el cerebro termina de cuajar mucho tiempo después, pero en el lóbulo frontal ocurre algo, bueno, no en el lóbulo frontal, en todo el cerebro ocurre algo que se llama poda sináptica, y la poda sináptica es necesaria para que ocurra algo que se llama plasticidad cerebral, bla, 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 bla. Oye, despacio, cerebrito. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Neurológicamente hablando, nosotros, los seres neurodivergentes, tenemos una desregularización en la dopamina, en la oxitocina, en la noradrenalina, y eso hace que nosotros sintamos las cosas con un poquito, hago poquito con muchas comillas, no porque realmente las sentimos con mucho más intensidad que los neurodivergentes. ¿Ok? Por eso nos enojamos mucho más fácil de alguna manera, nos ponemos más tristes de alguna manera, y por eso a veces hay como cierta respuesta emocional o una regulación emocional no adecuada ante una situación de la cual su servidor ha pecado muchas veces, la verdad. Whoa, whoa. Hey, I'm sorry about that. here, put these on. Don't cry in front of the Mexicans. Pero bueno, ¿ok? Entonces, ¿el TDA es genético? Sí. Sí hay una predominancia genética. No significa que van a tener las mismas afectaciones, la de tu abuelo y tu nieto, o tú y tu hijo, o tu papá y tú no tienen las mismas afectaciones, pero sí hay una correlación genética en el TDA. ¿Ok? ¿Qué factores ambientales también propician el TDA? Pues hay evidencia también de que personas que hubo una exposición prenatal al tabaco, al alcohol, alguna droga o alguna situación de estrés muy fuerte, pues generar que la persona que nazca de ese embarazo tenga indicios de TDA, porque el TDA no es solamente algo que afecte
la escuela, es algo que puede llegar a tener afectaciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, y que a la larga, si no se atiende, puede que tenga problemas a nivel laboral. Y cuando ya estamos hablando de problemas a nivel laboral, estamos hablando de algo que se llama funcionalismo, que el funcionalismo es bastante debatible porque hay mucha exclusión todavía. Y el funcionalismo es algo que pues utilizan mucho los neurotípicos para decir si puede o no puede, ¿no? Pero bueno, quiero citar a Quique Vázquez en un podcast al que lo invitaron, no recuerdo realmente cuál es, pero él mencionó algo muy cierto. Seguimos, ahorita hay muchas campañas sobre inclusión en las series, en las películas, tanto inclusión racial, tanto inclusión de identidad, pero se siguen ignorando las cuestiones que siguen generando la exclusión. En exclusión, una de ellas es el grado o el concepto de funcionamiento de es que tienes que ser funcional para la sociedad. Ok, ¿qué es ser funcional para la sociedad? Porque la sociedad tiene sus propios estándares, estándares que pueden llegar a cambiarse dependiendo de la sociedad en la que estés, porque somos muy variantes en muchas cuestiones, principalmente en cultura. Los de Chiapas no son lo mismo que los de la Ciudad de México. Nada más en esa diferenciación hay un abismo, pero influye mucho también en el TDA estas cuestiones ambientales, porque estamos hablando también de toda la manera y todos estos esquemas cognitivos que lo queremos hablar, que si lo quieren ver así, que el ser humano entiende que es la manera en cómo puede comportarse o no puede comportarse en sociedad. ¿Okay? Entonces, hablar de funcionalismo es muy debatible. Neurotipicidad tóxica. Sí, estoy en short, hace calor. No me voy a poner pantalón para grabar este video, honestamente, hace un buen de calor. Entonces, si entramos al DSM-5 y llegamos a la página del libro 33 o la página del PDF 86, perdón, costumbre de dar clases y basarse en algunos PDFs, podemos encontrar diferentes diagnósticos, porque existen tres tipos: el de predominancia de hiperactividad y el de predominancia de inatención. ¿Ok? Que aquí vamos a hablar, vamos a hacer una y el tipo combinado, que es el que tiene su servidor, porque tengo que estar bien tostado. Esto no era parte del trato, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar acerca de la hiperactividad. ¿Qué realmente es la hiperactividad? ¿Qué realmente es la impulsividad? Impulsividad no es solamente alguien que reacciona de manera violenta a las cosas. Impulsividad tampoco es alguien que dice, pues ya la goma, ya. No. Impulsividad también es hacer compras impulsivas, no terminar de escuchar una instrucción y empezar a hacer el trabajo, es interrumpir en alguna conversación, es también tomar alguna decisión sin que tú tomes en consideración a las personas que están atrás de ti o que dependen de esa decisión, entre muchas cosas. Esto se puede tomar mucho en el ámbito escolar y en el ámbito laboral, entre muchas otras cosas. Y la inatención no es esta incapacidad de poner atención, no significa que somos tontos, porque su servidor tuvo muchos familiares, y bueno, no muchos familiares, tuvo un familiar que lo tachó de retrasado mental, verbalmente y explícitamente. Y no tengo miedo de decirlo, tampoco voy a decir quién es, pero también hubo docentes que me tacharon de retrasado mental o de especialito. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. E incluso muchas personas en su momento, cuando yo decía tengo TDA, de hecho no había hablado abiertamente de que soy una persona neurodivergente hasta que empecé a dar clases y empecé a notar en muchos de mis alumnos que tenían las mismas afectaciones. ¿Cómo lo explicas? O dime algo en que te pueda ayudar, o cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, no somos tontos, no somos retrasados mentales, e incluso si nos ponemos a regodear, lo podemos ver como un videojuego. Tenemos más facilidades para hacer ciertas cosas. A los de TDA se nos facilita hacer muchas cosas que a los neurodivergentes les cuesta. Son muy variadas, pero tenemos principalmente discapacidad en las habilidades sociales. ¿En serio? ¿Ok? Entonces, estamos completamente nerfeados en lo social y por eso nos tachan de retrasados mental, les podemos llegar a caer mal a muchas personas, le podemos llegar a desesperar a muchas personas, docentes, maestros.
Entonces, no somos tontos, y no es como que no tengamos la capacidad de poner atención, y tampoco es como que tengamos la capacidad de aprender. Simplemente estamos tan al pendiente de ciertas cosas que nos cuesta poner atención en una sola. Su servidor en este momento, si lo quieren ver así, si lo queremos ver cuestiones sensoriales, estoy escuchando mi ventilador, estoy escuchando cómo mi vecina está haciendo su carro en este momento, estoy escuchando en este momento cómo mi gato está rasgando mi sofá, estoy escuchando también la gotera de mi recámara, entre muchas otras cosas, e incluso estoy escuchando mi propia respiración, y esto lo hago 24/7. Esta percepción la tengo 24/7. Y me pueden decir, ay, es que eso también a mí me pasa. Sí, pero junta eso con que en este momento estoy pensando en la última canción que escuché, que la última canción que escuché se llama... pues es la de Feel It, del Invencible, o del Imbécil, como le dicen los conocedores del léxico. La tengo en mi mente y la estoy cantando. O sea, literal tengo la canción exactamente en mi mente en este momento, mientras estoy pensando en cómo combinar las cartas que me acaban de llegar por una compra impulsiva que hice en Amazon para hacer un nuevo mazo. Mientras estoy haciendo eso, estoy pensando en todas las probabilidades que tengo que hacer, que puedo decir en este video, y a pesar de que tengo un guión en este segundo monitor. Entonces, se le llama inatención cuando no se puede focalizar en una sola cosa. Pero aquí va el punto. Hay algo que se llama hiperfocus, y es algo que tienen las personas con TDAH. ¿Qué es el hiperfocus? El hiperfocus es cuando yo me obsesiono con algo y pierdo la noción del tiempo. ¿Se acuerdan de la película de Avengers donde llega Tony Stark y le pregunta, creo que es Black Widow la que le pregunta, ¿en qué momento te hiciste experto de no sé qué? Anoche. Bueno, pues eso pasa muy común con las personas de TDA. No nos volvemos expertos en las cosas, no tanto, pero podemos aprender algo que a nosotros nos interesa en un lapso de 5 horas y no nos damos cuenta que pasan esas 5 horas. Y ahí va también otro mito que hay en las personas con TDA, que estas personas con TDA no entienden la noción del tiempo. No, sí lo entendemos, pero cuando nos motiva algo, no sentimos que pase el tiempo porque queremos más. Porque además de eso, nosotros tenemos una desregulación, como ya les comenté, en el procesamiento de la dopamina y la oxitocina y la noradrenalina. Entonces, queremos más. Punto, red flag para las personas con TDA como nosotros. Somos muy dados a las adicciones, precisamente por esto. Pero bueno, ese es un punto que voy a tratar más adelante, ¿no? Entonces, nos obsesionamos con algo y nos gusta mucho, o lo reprobamos en absoluto. No queremos tener nada que ver. El simple hecho de que nos toquen un tema que a nosotros no nos guste, automáticamente nuestra mente se va a otro lado. ¿El para qué cosa de quién? Ok, entonces si estamos en una escuela donde no precisamente hay unas buenas estrategias didácticas y pedagógicas, ya sea para niños neurodivergentes o para niños neurotípicos, entonces pues, siempre vamos a tener problema de conducta, porque estamos hablando de un niño que se va a seguir parando, estamos hablando de un niño que se va a salir del salón, estamos hablando de un niño que se va a interrumpir a su compañero de al lado, estamos hablando de un niño que va a empezar a molestar a su maestra, y por eso lo van a empezar a tachar de que tiene problemas de conducta, como su servidor. Les comparto una anécdota. Su servidor estuvo en una escuela de Montessori mientras vivía en la Ciudad de México. Por azares de la vida tuve que cambiarme y llegué a una escuela de monjas. Las monjas no eran precisamente las mejores enseñando. Afortunadamente esta escuela ya no tiene monjas como docentes, ya tiene docentes que tienen preparación en docencia o que pretenden tenerla. Lo siento, no quiero agredir a nadie, pero sí tengo mucho en contra con ciertos rubros. Entonces, mi materia en matemáticas, cuando yo estaba en la escuela de Montessori, era jugando. Entonces éramos pocos niños, entonces la maestra, porque me acuerdo que era mujer, nos enseñaba matemáticas saltando. Entonces, si saltábamos hacia la derecha, obviamente para nosotros era retroceder desde nuestra perspectiva, entonces eso era restar. Y si saltábamos hacia la izquierda, eso era sumar. Entonces así fue como yo aprendí, entre muchas otras cosas. A mi segundo grado de primaria, no es porque yo quiera regodear de mis capacidades, porque no es así,
pero yo ya tuve, o yo ya sabía sumar, restar, multiplicar, dividir, por lo menos en operaciones básicas. Tampoco es como que, te voy a hacer el mínimo como un múltiplo. No, tampoco podía hacer. Pues ya ¿cuántos años tenía cuando estaba en primero? Creo que 6 o 7 años, no lo sé. Pero la escuela de monjas, su clase de matemáticas era: escríbanme en su libreta del 1 al 10. Entonces eso a mí me frustraba mucho. Y yo empecé a tener muchos problemas de conducta en la escuela y empecé a ser el bulleado de la escuela porque yo lloraba de frustración. Y lloraba de frustración porque yo no me podía mover. Porque si me movía, la señora esta tenía una varita mágica y me pegaba con la varita mágica. Entonces obviamente no quería que me pegaran con la varita mágica. No por cuarta vez en el día. ¿Okay? Sí va a haber muchas evidencias de violencia, pero pues ¿qué creen? Es el pan de cada día y dejemos de andar con tabúes, ¿no? Hubo violencia en mi escuela, fui el bulleado de mi escuela. Y no solamente por los alumnos, por las maestras también, por los maestros también. Precisamente por esta condición neurodivergente, no porque ellos supieran que era neurodivergente, pero como yo me comportaba diferente, pues vámonos con el diferente, no pasa nada, ¿no? Ya fue terapia, lo digo con broma. Tuve muchos problemas precisamente de conducta y precisamente en escuela. Mis calificaciones en primaria y secundaria no fueron las mejores, ni mi reputación tanto como estudiante ni como compañero fue la mejor. Precisamente por este tipo de sistemas, ¿no? También yo, pues tampoco era como que el más aplicado, ¿no? Y en mi familia tampoco había como que este interés donde ellos pues entendieran que realmente era un niño neurodivergente, no que fuera un niño problemático, sino que mi cerebro procesaba y sentía las cosas de manera diferente, ¿no? Con el tiempo lo fueron aprendiendo. Pero ya fue hasta que llegó uno de mis sobrinos tiene TDAH, que dijeron, pues ahora sí hay que estar conscientes, ¿no? Ya es tarde. 15 años tarde. Eso es también algo que involucra dentro del TDAH, pero me desvié, les dije que iba a hablar acerca del DSM-5, ¿no? Entonces nos regresamos y vamos a la página que les había comentado, porque me recuerdo que me desvié porque empecé a hablar de alumnos y después de alumnos empecé a hablar de mis experiencias y bueno, ¿no? Se te va el tren, araña. El primer diagnóstico para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles por descuido y comete errores en las tareas. El segundo es con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla. El tercero es el cuarto es con frecuencia no sigue las instrucciones o no termina de las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Con frecuencia tiene dificultad para organizarse las tareas a las actividades, eso es una disfunción ejecutiva. Con frecuencia evita o le disgusta que uno se muestre un poco entusiasta en iniciar tareas que involucren un esfuerzo mental o un esfuerzo de concentración sostenido. Con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas. Con frecuencia se distrae con facilidad. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Entonces con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies y retuerce el asiento. Su servidor ahorita está jugando con su chancla. Está moviéndole con su pie. Me la pongo y me la quito en este momento mientras hablo de eso. Entonces es un ejemplo. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Siempre golpeó a alguien, siempre le pegó a alguien, siempre hizo llorar a alguien, siempre le quitó el juguete a alguien. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Ok? Con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente antes de que alguien haya concluido la pregunta y con frecuencia le es difícil esperar su turno. Tenemos el tipo combinado y tenemos en inatención, pero estos son uno de los diagnósticos que se pueden tener. Pero ahora, ¿qué problemas puede tener una persona con TDAH? Como ya lo comenté, dificultades académicas, dificultades conductuales, problemas con los maestros, problemas con sus compañeros, problemas con los directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas sociales, y esto es lo más complicado que se tiene. Si no controlamos, pues eso es, ahí aprendemos y tenemos estos problemas sociales. Su servidor pasa muchas horas, o pasa ahorita ya muchas horas, no, pasé muchas horas, ahorita ya nada más son minutos, rumiando con esta ansiedad social de, dije esto bien, o no hice esto bien, debí haber hecho esto, debí haber dado este detalle, debí haber dado esto, me debí haber comportado de la siguiente manera.
entre muchas otras cosas. Hay mucha ansiedad social entre nosotros, que por cierto, más adelante lo vamos a ver. Hay una relación muy fuerte entre la ansiedad, la depresión y lamentablemente el suicidio en las personas con TDAH, además de problemas y conflictos con la ley. Dentro de estos problemas emocionales, también las personas con TDA son muy malas para las relaciones interpersonales. Nosotros sentimos con más intensidad las cosas. No es justificación tampoco para ser una persona violenta. Nunca, nunca nada va a ser justificación para ser una persona violenta. Sin embargo, sí llegamos a caer en eso, no de manera voluntaria, pero nos gusta tanto una persona y esta persona y este estímulo nos produce tanta dopamina que no queremos dejar de estar hablando o en contacto con ella. De la misma manera, cuando ocurre un rompimiento, pues, su servidor tampoco estoy orgulloso de la manera en cómo los rompimientos en mi adolescencia se llevaron, pero pues sí nos duele mucho. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Este tipo de dificultades también afecta la funcionalidad de poder mantener una relación sana con una persona, ¿no? No solamente con personas de manera emocional o sexoafectiva, también en relaciones con otras personas, porque cuando nosotros no nos gusta algo y no lo queremos hacer y siempre vamos a decir no y no y no y vamos a buscar 1000 maneras para no hacerla. Problemas emocionales, como ya les comenté, mucha frustración, mucha ira contenida y mucha intolerancia a esta frustración debido a esta necesidad de querer hacer bien las cosas o sentir que no nos sale bien porque somos TDAHosos y caemos en comportamientos impulsivos o que, es que me equivoqué por esto, me equivoqué por lo otro. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Es un poquito contraproducente porque nosotros lo provocamos al no escuchar bien las instrucciones y querer hacerlas de golpe y después las hacemos mal y nos culpamos a nosotros, ¿no? Pero no es como que lo hagamos a propósito. No lo hacemos así. Y los problemas emocionales también están relacionados con ansiedad y depresión. Hay muchas personas que las diagnostican con ansiedad y depresión cuando realmente lo que tienen es TDA no diagnosticado, que está generando estas cuestiones. A veces la ansiedad y la depresión, pero a veces son solamente el síntoma de una enfermedad más grande. Y si estos problemas persisten, puede tener problemas laborales. Hay muchas personas que no pueden mantener un trabajo estable precisamente por este tipo de problemas. No hacen bien los trabajos, se les olvidan las cosas, llegan tarde, no hacen las tareas porque se distraen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, van a decir ustedes, ¿entonces siempre es así? No, no siempre es así, porque el TDA, de la misma manera que con el espectro autista, que por eso ya se llama el espectro autista, no es una enfermedad. No es algo que nos dificulte a nosotros de manera total para que nosotros ya no hagamos nuestras habilidades o no funcionemos adecuadamente. Nos pone ciertos retos, claro que sí, pero todo esto se trabaja con tratamiento psicofarmacológico y con un tratamiento clínico y terapéutico para que nosotros aprendamos. Y el tratamiento psicofarmacológico hay muchos grados. Su servidor, lamentablemente, en su momento, en la infancia, estuvo no mal diagnosticado, estuve mal medicado porque la medicina que a mí me daban, en lugar de ayudarme a funcionar adecuadamente en la escuela, la dosis o la medicina que me daban, me dormía. Y eso hacía que menos pudiera poner atención. No me dejaba que yo pudiera funcionar adecuadamente porque estaba dormido, estaba ido. Entonces eso también funcionaba para que me tacharan de retrasado mental, cuando realmente estaba tomando una medicina que me dificultaba muchas cosas. Y pasa muy seguido. Hay muchos psiquiatras, conozco muchos psiquiatras y que ahorita vamos a hablar de la diferencia entre hombres y mujeres con el TDA, pero bueno, porque hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en TDA. Spoiler alert, no hay muchos estudios que hablen acerca del TDA en mujeres, porque es diferente. Se sabe que de la prevalencia del TDA es mayor la prevalencia del TDA de inatención es mayor en mujeres que el de impulsividad, y el TDA de impulsividad es mayor en hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Precisamente por las diferencias que hay en el lóbulo frontal.
No recuerdo realmente, porque intenté buscar esa cita, como les comenté, voy a intentar ponerle citas, pero yo leí en una tesis precisamente del TDA, donde estaban haciendo la diferenciación entre el TDA en niños y en niñas, que los niños tienen un lóbulo frontal más grande. ¿A qué se refiere con esto? No significa que tengamos más capacidad cognitiva, ya dejemos atrás esos mitos. Significa que tenemos más conexiones neuronales no funcionales o no adecuadas, y eso hace un cortocircuito y por eso no podemos tomar decisiones adecuadas, o por eso somos tan impulsivos o tan inmaduros. En cambio, las mujeres son más predominancias a que este proceso que les comento, que se llama poda sináptica y plasticidad, se concrete de manera más rápida, porque, y esto es algo que no se habla, las niñas desde que son muy pequeñas tienen mucha carga social. Y es muy cierto, los niños son más libres para hacer ciertas cosas, en cambio las niñas no. Principalmente algo que se llama masking. Más adelante voy a hablar lo que es el masking, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre hombres y mujeres hace que el TDA sea diferente, valga la redundancia, y los síntomas sean diferentes. I am no man. ¿Debemos de estar toda la vida medicados? Depende mucho del grado de tu afectación, y pues por eso tienes que ir con un especialista para que te diagnostique adecuadamente, porque es complejo hablar de neurodivergencia. Tienes que verificar bien la dosis, tienes que verificar bien la cantidad que vas a tener, en qué horas, pero bueno, yo no soy experto en eso se lo dejo a los psiquiatras. Eso sí es de gángsters, de gángsters. ¿Utilizamos esto para justificar lo que hacemos mal? No, nos castigamos mucho. No utilizamos de excusa el TDA, porque vi muchas cosas en Facebook que conocí y escuché muchos comentarios donde decían, ay, lo está ocupando de pretexto, lo está ocupando de no sé qué. No, por lo menos su servidor se equivoca mucho y su servidor se castiga mucho cuando ocurre algo. Hace poco ocurrió un problema donde yo puse una dirección mal y eso generó un problema ahí medio complicado, y eso pasa muy seguido también, y esto hace que una persona siempre esté en este grado de estrés y este grado de ansiedad de no me quiero equivocar porque no quiero que me castiguen y no quiero que me tachen de tonto o de retrasado o de retrasada mental. Porque no puedo hacer nada bien. Entonces, para compensar este tipo de situaciones, ocurrió algo que se llama masking. Al principio el masking solamente se utilizaba cuando se hablaba del espectro autista, ¿ok? Pero actualmente también se empezó a utilizar principalmente con las mujeres que tenían TDA. ¿Qué es el masking? Es el entender, el ponernos una mascarita con estas actitudes neurotípicas, porque de alguna manera nosotros como TDA podemos llegar a sistematizar o a operacionalizar estas variables, si lo que queremos es poner un término un poco más rebuscado, y entender cómo es que se tiene que comportar uno. A eso se le llama estrategia. Y van a decir muchos, ay, entonces sí se saben cómo comportar, ¿por qué no lo hacen? Porque nuestro cerebro sigue funcionando igual, papi. Oye, tranquilo, viejo. Nuestro cerebro sigue funcionando igual, nos afectan las mismas cosas, solamente que aprendemos a comportarnos para que no nos tachen y no nos enajenen o no nos pongan el estigma de que, ay, es que no es normalito. Así, muerde el cebo. Por ahí vi varios... Hubo una temporada en que me salieron muchos TikToks sobre TDA y hablaban muchas personas, decían mucho sobre los temas, principalmente en pandemia. Y decía, es que no te caigo bien yo, porque si te cayera bien yo, tú te hubiera desesperado. Te cae bien la parte que yo aprendí a mostrarte para que yo te pueda caer bien, porque yo ya me cansé de sentirme excluido en este tipo de situaciones. Y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, es más de lo que ves. Como el masking es mucho más común en mujeres, ellas son mucho más común a poder esconder estos síntomas de ansiedad y depresión que tienen, y lamentablemente hay un índice muy alto en personas con TDA que terminan suicidándose. Sí hay mucha relación en el suicidio, principalmente en mujeres, entonces creo que es importante que empecemos a voltear a ver que pues sí, el TDA con hiperactividad es más común en hombres, pero las mujeres también tienen afectaciones diferentes. Las mujeres internalizan más estos síntomas.
Yo sé que suena rebuscado y no estoy recurriendo a algo que dicen Franco Escamilla o los Temach o cosas así de que es que las morras y los vatos, no funciona así. Las mujeres con TDA internalizan más estas cuestiones y esto se llama masking, es decir, se las guardan, no porque sean mujeres, no porque tengan algo biológico detrás de ellas que haga que actúen así, sino porque cognitivamente, de acuerdo a las cuestiones y los roles sociales que les metieron, el TDA es un trastorno bastante complejo. A modo de conclusión, es complejo, pero no quiere decir que no podamos tener una vida plena y exitosa. Necesitamos especialistas adecuados. Y por favor, un especialista adecuado no es ese que llega y te dice, sí, te hago Reiki y te hago esta constelación. Porque hubo una ocasión que una compañera tuvo los pantalones de hablar sobre mi vida personal y decir que yo tengo TDA porque mi mamá rechazaba su embarazo. Y yo pues me quedé, claro que sí, señora, claro. Eso hizo que mi estructura cognitiva y mi estructura neuronal fuera tan complicada que tuviera esta regulación de dopamina, porque obviamente eso tiene una correlación determinante para el trastorno del TDA. Y todas las personas con embarazos no deseados, todos los niños tenemos TDA. Por respeto, porque era una persona mayor, no respondí, pero yo estaba de... Entonces hay que tener mucho cuidado realmente con las personas a las que vamos, porque sí ha pasado un caso. Conozco un caso muy cercano de alguien que diagnosticaron mal y lamentablemente tuvo unos años muy malos porque su diagnóstico no era bipolar, era esquizotípica. Pero como el psiquiatra era un hombre, la diagnosticó mal porque es una mujer bipolar. Ya, toma tu medicina y cálmate. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de nadie. Si después de escuchar esto hubieron cosas que a ti te cayeron, déjame decirte algo. No hay nada malo contigo. Lo que está mal es la sociedad. Pero, dos cosas. No es tu culpa lo que pasó contigo cuando eras niño o niña. Lo que sí es tu responsabilidad es cómo actúas a partir de este momento. No hay nada malo con nosotros. Hay que tener la libertad y buscar nosotros nuestra libertad de autoconocernos a nivel cognitivo y entender que muchas de las cosas las palabras que nosotros decimos o las acciones que nosotros tenemos tienen consecuencias y pueden ser positivas o negativas, pero pues debemos de ser bastante conscientes, ¿no? Entonces, no hay nada malo contigo, repito, por cuarta, quinta vez. Lo que está mal es la sociedad, y si somos diferentes, adelante, somos diferentes. Qué hueva ser normal. Neta, qué hueva ser normal. ¿Cuánto pesa mi cabeza? 0. Pensemos un poquito mejor las cosas, porque una palabra puede marcar mucho a una persona, una acción puede marcar mucho a una persona, y hay muchas personas por ahí que no tienen un diagnóstico por cualquier razón que sea, que no tienen un diagnóstico y que tienen afectaciones y que ya son adultos. Y bueno, ya, punto, ahí acabamos con esto, así de golpe. Es complejo hablar sobre el TDA, es de muchas maneras, y el TDA tampoco es una cuestión exacta de que todos estos síntomas son así y por eso tienes TDA, impulsividad es esto, desatención es esto y por eso tienes TDA. No, por favor, ¿ok? No caigamos en eso, ¿vale? Entonces, no hay nada malo contigo, por quinta vez. Tú eres chingón, eres chingona. Solo tienes que rodearte de personas que realmente entiendan esa situación y te apoyen, y punto. Eso es lo más difícil. Porque muchas veces nosotros, como TDAHosos, como sentimos más las cosas, nos cuesta más soltar lazos y es muy doloroso cuando rompes un lazo. Duele más, ¿ok? Y no es exageración. Pero a veces eso es necesario para que tú puedas encontrar algo que se llama plenitud de paz y puedas llegar a encontrarte a ti misma o a ti mismo y encuentres a personas que te puedan acompañar en tu viaje. Sí, esto es una referencia a One Piece, pero me enseñó eso, de que tienes la oportunidad de conocerte, pero lamentablemente vas a tener que romper ciertos lazos para que tú puedas navegar y ser feliz en el viaje que tú puedas tener, y durante ese viaje te vas a encontrar a personas maravillosas. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en, no sé, el siguiente mes y medio cuando salga este video o cuando tenga un día libre para grabar, porque
ahorita porque es 1 de mayo pude grabarlo bien por 7ª vez. Adiós.